Bueno, esperemos tal vez unos 30 segundos. ¿Sí me escuchas bien? Te- no te escucho muy bien. Ver si ya me Ya. escuchas Sí, ahora sí. para ver más o menos qué tono de voz tengo que manejar. Ok, así está perfecto. En caso de que no se escuche, me avisas, porque creo que la vez pasada tuve problemas con el audio. Ok, yo te aviso. Vamos a ver cómo... Creo que ya estamos... Listo. Si quieres podemos empezar. Me parece que sí, según lo vi Perfecto. en el Sí, estoy. Facebook. Perfecto. Bueno, primero que todo agradecer a las personas que nos están viendo el día de hoy. Mi nombre es Marcelo Valverde, soy investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Eh, Hoy estamos en la séptima charla del segundo ciclo de la Sociedad de Estudios Hegelianos y tengo el placer de presentarles a Yaret Helguera, quien es académica investigadora, doña Yaret Helguera Fernández, maestra por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, coordinó el libro Ayotzinapa y la crisis política de México, y también el libro Hegel, Ontología, Estética y Política. Forma parte del grupo de estudios hegelianos, La razón en la historia, el grupo mexicano, y es organizadora del Congreso Internacional de Estudios Hegelianos en México desde el año 2013. Es editora del Atenea 2.0 y de la editorial Analítica. Sus líneas de investigación se concentran en ética y política en Hegel y Aristóteles. Hoy, Jared, nos vas a platicar sobre la realización de la libertad subjetiva en Hegel. Para mí es un gusto presentarte y acompañarte, y por supuesto escucharte. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a ti Marcelo por la presentación y por acompañarme el día de hoy, y a Pablo que está atrás de todo esto, ¿no? Y que gracias a él también puede estar aquí. Yo les voy a hablar hoy sobre la realización de la libertad subjetiva en Hegel, tomando en cuenta pues esta relación entre el individuo y la sociedad, entre el individuo y el todo, ¿no? Que si en las discusiones filosóficas, que si el individuo es quien determina su propia libertad o si es lo externo quien determina la libertad del individuo. Digamos, tenor, pues yo les voy a hablar de lo que nos dice Hegel respecto a la libertad subjetiva y a esta relación entre el sujeto y la universalidad. Para esto preparé un breve texto que voy a dar lectura y pues poco a poco, para bueno, los que nos estén viendo, si quieren ir poniendo preguntas, ya al final pues las responderemos. Mm, Voy a empezar. En la obra Principios de la Filosofía del Derecho, Hegel hace un despliegue lógico de la libertad que pasa por tres grandes apartados: el derecho abstracto, la moralidad y la eticidad. En cada una de las esferas encontramos el concepto de libertad universal y particular realizándose en un mismo proceso autoconstitutivo. Hegel expone en las dos primeras partes de la filosofía del derecho, por un lado, al sujeto que sigue las leyes establecidas en una sociedad sin deseo alguno de sí, esto en el derecho abstracto. Y por otro lado, a un sujeto que persigue el bien desde sí, guiado únicamente por su deseo egoísta, es decir, la moralidad. Y demuestra que percibir la legalidad separada de la moralidad no permite a la subjetividad alcanzar una verdadera libertad.
De esta manera, en las dos primeras partes de la obra, Hegel pone todas las premisas necesarias para demostrar que la verdadera libertad solo puede ser constituida en el ámbito de la eticidad bajo la concepción de la unidad de los dos momentos anteriores. En este sentido, hablar de la libertad subjetiva en Hegel es hablar de la disposición del espíritu subjetivo realizable en el mundo objetivo, es decir, al sujeto siendo lo que él quiere de sí dentro de una sociedad. Esta figura subjetiva implica una unidad inseparable entre el deseo y el deber, entre lo subjetivo y lo objetivo. Pero, ¿cómo llega Hegel a esta forma de libertad? Hegel hace un despliegue lógico de la libertad en la filosofía del derecho para demostrar su propio fundamento. Este despliegue se realiza en tres fases. La primera, voy a hacer un breve resumen de los parágrafos 5, 6 y 7 de la filosofía del derecho, porque ahí es donde aparece el movimiento completo de lo que es la libertad, cómo se realiza la libertad, y después nos vamos a ir a otro texto. Bien, en la primera fase de la voluntad, en el parágrafo 5 de la filosofía del derecho, en tanto que se representa como pura reflexión del yo, es pura determinación y unidad consigo misma. Aquí la libertad se muestra como lo más universal y abstracto, es el puro pensamiento en sí. Así lo universal de la libertad puede derivar en un cierto fanatismo religioso de la pura contemplación del hindú, como ejemplifica Hegel en la filosofía del derecho. Cito. Lo más elevado de la libertad es permanecer en el saber de la simple identidad consigo mismo, mantenerse en el espacio vacío de la interioridad como la luz incolora de la intuición pura y renunciar a toda actividad de la vida, a todo fin, a toda representación. Cierro cita. Otro tipo de libertad universal lo representa con el periodo del terror posterior a la Revolución Francesa, en el que se elimina toda diferencia entre sujetos basada en el talento o en la autoridad, porque el fanatismo quiere algo abstracto y no estructurado. Así que cuando surgen diferencias, el fanatismo pone su indeterminación y las elimina. En consecuencia, en este momento, todo aquello que quiera la voluntad debe quedarse en la universalidad y en su abstracción, porque de ser de otra manera lo llevaría a la destrucción. El problema con estos dos ejemplos de la libertad es que la voluntad debe eliminar toda determinación particular, cancelando todo deseo, inclinación o pasión que no concuerde con lo universal, con lo cual se aniquila o se destruye la subjetividad. Esto es en la primera parte. ¿Por qué no puede ser la libertad solo universal? En la segunda fase de la libertad, siguiendo el parágrafo 6 de la filosofía del derecho, la voluntad se determina en la forma de un contenido y un objeto. Entonces el yo entra a la existencia y con ello aparece lo contingente, lo limitado, así como lo finito. Con esto, la libertad pasa a determinarse en la particularidad. Lo particular es lo universal mismo, pero se diferencia de su aparecer hacia lo externo, y el concepto de la particularidad se halla fuera de sí. Podemos decir que la voluntad solo se determina y toma la forma de lo exterior a partir de su propia naturaleza y del espíritu de su propio tiempo. Es decir, no en un contenido que el individuo se da a sí mismo a través de la reflexión, sino que es un contenido que adquiere a partir de lo que se le presenta como inmediato. Con la forma de la voluntad particular, vemos cómo el sujeto elimina su propia libertad porque se aleja de una plena realización de su concepto en cualquier ámbito social, dado que es incapaz de percibir lo universal que puede haber en él, dejando en sí solo la libertad basada en la forma de deseo particular. De esta manera, esta voluntad se presenta como contraria a la voluntad universal. Para ejemplificar este apartado, yo tomé la buena voluntad que surge en la última parte de la moralidad de la filosofía del derecho, y esta buena voluntad es una figura del mal, y es una figura del mal porque va en contra del universal, hace algo malo, pero lo justifica diciendo que eso es para algo bueno, ¿no? O sea, siempre le encuentra una justificación buena, pero solo para sí, no como para la sociedad. Entonces, digamos que este apartado, pues, es algo así. En el tercer momento de la voluntad, en el parágrafo 7 de la filosofía del derecho, finalmente nos encontramos la subjetividad, ya como concepto, ¿no? En la voluntad subjetiva se encuentra la unidad de los dos momentos anteriores, el de la particularidad y el de la universalidad.
Es decir, la subjetividad ya no es el simple sujeto que está determinado únicamente por su propia naturaleza o por su entorno, sino por sí mismo, en la relación, en la unidad entre el deseo y el deber. Para Hegel, esta unidad entre el objetivo y lo subjetivo del sujeto en su propio actuar es la subjetividad en su concepto. Aquí la voluntad se muestra como el yo, en el cual el sujeto se pone como negatividad de sí mismo, al mismo tiempo que permanece consigo mismo. Y yo aquí puse un ejemplo que voy a seguir utilizando posteriormente, que es el del músico que decide ser músico después de pensar sobre todas las posibilidades que tiene de ser él mismo. Entonces se mete a una escuela de música, hace su propia música y toca para el mundo, ¿no? O sea, no solamente decide ser músico, sino que hay una transformación dentro de sí y lo hace también que después se va negando a sí mismo y en ese perfeccionamiento de sí, pues su música va a transformar como el mundo objetivo de la música, ¿no? En este sentido, la subjetividad contiene en sí la unidad entre lo universal y lo particular, entre lo finito y lo infinito, entre el deseo y el deber. No obstante, esta unidad no es dada al sujeto, sino que requiere de cierto trabajo de sí, en el cual toma lo universal como propio y no como algo externo y ajeno. En consecuencia, se borra toda barrera entre el sujeto y el mundo objetivo. Es decir, si este músico quiere hacer música para el mundo, pero de repente quiere inventarse ahí unos acordes cuando todavía no conoce bien, digamos que ya lo establecido, entonces pues puede que no triunfe, ¿no? Entonces sí tiene que primero llenarse de un contenido universal para después poder pues, ya hacer pues música como tal, ¿no? Y entonces sí transformar, ¿no? La singularidad, al reconocer las determinaciones universales como propias, piensa el mundo objetivo y actúa en él realizando su propio concepto en cada momento. Pero no solo eso, también realiza el concepto universal de libertad. Es decir, el músico que se hace músico cada vez que toca, pues se está realizando como músico en el mundo. Si no tocara, entonces no podría ser un músico, o digamos que sería, no sé, un músico de su recámara, pero al menos su mamá lo escucharía. O sea, definitivamente tiene que actuar en el mundo para poderse autorrealizar. En este sentido, la subjetividad, que en un primer momento es determinada por lo universal y después es determinada de sí a partir de su propia concepción de su concepto, al mismo tiempo también constituye, transforma y determina la universalidad, convirtiéndose en el motor interno que hace que la universalidad se niegue a sí misma desde su interior. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este músico no solamente se está haciendo músico, sino que al inventar cierta música o innovar en la música, también está transformando ese mundo, ¿no? Ese mundo de la música. Entonces, no solamente está negándose él en sí mismo, sino que también está negando los momentos anteriores de la música. Pero digamos en un buen sentido de la palabra, no como cancelando lo anterior, sino subsumiéndolo como muy a la hegeliana. Ahora bien, en la filosofía del derecho podemos ver que todas las determinaciones lógicas necesarias para que el sujeto pueda realizar su concepto de sí en el mundo objetivo se halla en la eticidad, tomando un grado distinto en cada una de las esferas internas, es decir, la familia, la sociedad civil o el Estado. Con ello podemos decir que la voluntad verdaderamente libre se muestra cuando la subjetividad se transforma a sí misma y transforma lo universal en su actuar, eliminando toda idea de que todo el orden objetivo le es ajeno. Esta subjetividad que ya concibe como integrante de la sociedad, de las instituciones y hace los deberes universales establecidos su propio deseo, con lo cual no solamente puede autoconstituirse en la universalidad, sino que también puede transformarla. Digamos que en el ejemplo del músico, pues primero tiene que tocar bajo ciertos patrones universales y si quiere cambiarlos, pero tiene que seguir con esos universales. Entonces, ya en su propio tocar están establecidas esas reglas universales. Hegel sostiene que la libertad no puede realizarse solo exaltando la particularidad del sujeto o eliminando por completo su deseo, sino que la libertad solo puede realizarse en tanto que el sujeto puede elevar su deseo a la universalidad, es decir, que éste pueda llegar a concretar su propio concepto de sí en el mundo objetivo.
con lo cual hay una reconciliación entre la subjetividad y el entorno social en el que éste se encuentra. Bajo esta postura, nuestro filósofo deja atrás todas aquellas teorías filosóficas que encuentran la libertad solo en uno de los extremos, es decir, en que el individuo se realiza solo, en el que el individuo es realizado por lo externo, porque se presentan como teorías unilaterales que generalmente se basan en un deber ser, alejando al sujeto de toda posibilidad de llegar a su propio concepto en el presente. De esta manera, Hegel se coloca en un punto medio y da cabida a una forma de libertad en donde la subjetividad se autorrealiza en cualquier plano objetivo. Entonces decimos que para Hegel la libertad subjetiva solo puede realizarse dentro de la eticidad, porque este es el espacio de realización de la libertad, en tanto que en él quedan unidos tanto la legalidad como la moralidad. En la eticidad hay un proceso autoconstitutivo de la libertad, dado que se muestra como una totalidad que se determina desde el interior. Este movimiento interno es infinito porque es provocado por la acción de sus partes, en los sujetos, los cuales van adaptando el concepto de libertad a sus propias necesidades. Así, la acción en conjunto de los sujetos se muestra como la guía interna de dicha totalidad y de la libertad misma, tanto subjetiva como la objetiva. Digamos que en el ejemplo del músico, el músico no solo está realizando su propio concepto de sí, sino que va transformando lo universal, va a lo mejor proponiendo nueva música, y esto se va moviendo, digamos que si vemos como una esfera, el entorno musical, pues entonces se va a ir moviendo a través de cada individuo que vaya haciendo exactamente que este individuo dé el ejemplo, ¿no? En este sentido, el movimiento de la música se vuelve infinito y los que hacen que se mueva esta objetividad, pues son los músicos, los individuos. Esos individuos son el motor interno de la universalidad. Bueno, en esta primera parte hemos visto muy generalmente cómo se va a determinar la libertad subjetiva a lo largo de la filosofía del derecho, pero en la segunda parte de este texto voy a hablar de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de Hegel, sobre el mismo tema de la libertad subjetiva, porque aquí vamos viendo la relación que hay entre el deseo y el sujeto. Porque para Hegel importa el deseo y no solamente el deber. Entonces vamos a la base psicológica de la subjetividad libre. ¿Por qué la base psicológica es importante para la plena constitución de la libertad en Hegel? Hegel recupera el sentimiento práctico, así como los impulsos y pasiones para construir una teoría ética que puede llevar al espíritu subjetivo a la verdadera libertad. El tema de la psicología se ubica en la tercera parte del espíritu subjetivo de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y es importante retomarla para pensar sobre la constitución de la libertad en Hegel. En este apartado se puede ver cómo se constituye el sentimiento subjetivo que ayuda a construir una teoría ética que media el deseo con el deber. A partir de esta concepción hegeliana, en la que se integra tanto el deseo como el pensamiento de la voluntad individual, la subjetividad puede ser libre a través de su propia acción en el mundo objetivo, es decir, dentro de cualquier ámbito social. Para este filósofo alemán, la unidad del deber y el querer se va reflejando en el propio actuar del sujeto, en tanto que el sentido y la validez de la acción no son dados por el interés y la pasión únicamente, sino que por el pensamiento que lleva el contenido del sentimiento moral. Así, la figura de esta subjetividad contiene en sí el sentimiento moral a la hora de actuar. Para Hegel, el deseo individual se torna objetivo en tanto está modelado por el concepto de libertad universal. De esta manera, este tipo de deseo educado se convierte en la guía de su acción moral, perdiendo de vista solo la transición egoísta. En esta transformación del sentimiento por medio de la razón, la subjetividad supera su mera particularidad para objetivarse, con lo cual realiza su propio concepto de sí, en cualquier plano objetivo. Cabe destacar que para Hegel, el sujeto no solo es capaz de conocer la verdad a través de la razón, sino que también superar su propia finitud, alcanzando la infinitud en su propia constitución de sí. Y cito a Mengual: la finitud del sujeto
indica que que el espíritu no ha conseguido una realidad que le corresponda, con lo que puede tener relaciones, no de limitación recíproca o de cierta manera de extrañeza con lo otro de sí, sino de la infinitud, con las que puede encontrarse cada vez incluso en el otro, realizando así su propia determinación de ir más allá de sí, de realizar su propio deber ser implícito en su ser. Entonces podemos decir que el sujeto, para ser libre, tiene que superar su propia finitud, en tanto que en ella se encuentra aquella condición inmediata del sujeto cuyo contenido aparece como algo dado, como algo externo. Por consiguiente, esta subjetividad que logra trascender estas determinaciones inmediatas se convierte en la creadora de sus propias determinaciones y de su propio destino. En el ejemplo del músico, no solo se quiere, más bien no solo se requiere del deseo de ser un buen músico, no con desear con todo mi corazón ser un buen músico, voy a ser un buen músico, sino que requiere de una autotransformación, es decir, de aprender música con el instrumento deseado para que pueda llegar a ser un buen músico. Para Hegel, la voluntad que va determinándose cada vez más como lo universal y objetiva es libre, porque va transformando su propio sentimiento. En resumen, la autotransformación del sentimiento es inicialmente el sentir abstracto de la subjetividad, es decir, en el sentimiento del alma. El sujeto quiere ser músico. Después pasa a determinarse como sentimiento de la conciencia. El sujeto aprende a tocar la guitarra y empieza a autotransformarse, es decir, quiere tocar la guitarra. Hasta llegar al sentimiento del espíritu, con lo cual logra tener una forma concreta, real y verdadera. El sujeto, a partir de lo aprendido de la música, empieza a crear su propia música y la comparte con el mundo. A partir de este recorrido por las etapas del sentimiento subjetivo dentro de la psicología, podemos dar cuenta de cómo se crea y transforma el sentimiento con la subjetividad libre. Aquí cabe destacar que todo lo hice muy breve, pero para los que quisieran meterse más a este tema, sí les recomiendo que busquen muchísimo más información, porque esto es muy, muy resumido. Bien, de esta manera la unidad entre el ser y el pensamiento, es decir, entre el querer y el deber, es un primer punto de separación entre Hegel y otros pensadores como Kant. Ya lo menciona Julio Sanz de la siguiente manera, cito: contra la concepción rigorista, ya estoy confundida, contra la concepción rigorista y la pureza de la buena voluntad kantiana, Hegel defiende la legitimidad de los intereses y de las pasiones porque el sujeto escindido, que no tiene su propio interés en lo que debe hacer, difícilmente se empeña en ello. Y cuando el hombre no se entrega por entero a lo que quiere hacer, pues no logra nada. De esta manera, el deseo del individuo está integrado en la libertad subjetiva moderna. Y con esto, pues termino la lectura de este texto. Espero que no haya sido como muy, muy abstracto. Ya agradecerte muchísimo. Realmente ha sido una exposición maravillosa y ciertamente tengo que decirte que los ejemplos le dan un carácter pedagógico muy accesible y me parecen también muy acertados, ¿verdad? En esta posibilidad de acceder, digamos, de una manera más dinámica a lo que nos estás compartiendo. Agradecerte muchísimo y bueno, vamos a revisar algunas de las preguntas que tenemos por acá. Nos preguntan, Neb Hajiko, profesora, ¿cómo se establece la relación entre la comunidad y la libertad de la subjetividad en Hegel? No sé si te leo otra pregunta o querés un momento responder esa. A ver, la relación entre la libertad individual y libertad objetiva. Para Hegel, estas dos libertades se constituyen al mismo tiempo. Por así decirlo. El sujeto aprende desde casa, que es donde empieza
la moralidad, donde se enseña la moralidad en la parte de la familia, qué es lo bueno y qué es lo malo, y cómo funciona la sociedad en un espacio muy, muy cerrado, ¿no? Que es la familia. Después se sale a la sociedad civil y entonces actúas de acuerdo a lo que te enseñan en casa. Pero cuando sales a la sociedad civil ya tienes cierta libertad interiorizada, ya tienes ese deber interiorizado y ya ese deber se vuelve un querer. Entonces ya no hay esa barrera entre lo que, es que debo hacer esto, pero no quiero. O sea, no hay una dicotomía dentro de ti. Por poner así un ejemplo muy, muy, muy vago que parece que está dado, pero eso no es cierto. En casa nos enseñan que tenemos que ir al baño, hacer las necesidades en el baño. Entonces, cuando tú eres mayor y estás en una fiesta, pues, y quieres ir a hacer pipí, no lo haces en medio de todos. O sea, vas a un baño y dices, quiero ir al baño, discúlpame, ¿dónde está tu baño? ¿No? Eso es un querer interiorizado. Esa es una norma interiorizada donde se difumina el deber con el querer. O sea, donde ya ese deber se vuelve un querer. Y así es como funcionamos en la vida. Entonces, por eso yo les decía que hay un sentimiento práctico, un sentimiento educado, en el cual ya el deber se vuelve un querer. Ahora, todo lo que ya está establecido se debe querer, pues no, porque si no la libertad no se transformaría. Hay algunas cosas por las que se sigue luchando y se va a seguir transformando, ¿no? Que ese deber que está impuesto ya no es satisfactorio a la libertad que ahora estoy pensando o que estoy sintiendo y entonces pues se rompe, ¿no? Pero eso es diferente. Entonces se va constituyendo la libertad universal desde su interior. O sea, si los individuos empiezan a buscar otras formas de libertad, por ejemplo, cuando ocurrió lo del matrimonio gay aquí en México, pues se luchó muchísimo para que se pudiera concretar el matrimonio homosexual, ¿no? Y está genial. Entonces, pero tuvo que haber una lucha hasta que se logró hacer eso, ¿no? Y eso mismo hace que se vayan moviendo las leyes, que se vaya moviendo la sociedad, que se vaya moviendo todo nuestro entorno. Entonces, esa es como la relación autoconstitutiva, tanto de la libertad individual como de la libertad universal. No sé si quedó como claro. Sí, mira, otra pregunta también dice, creo que el tema de la educación del deseo es uno de los puntos más fuertes de la teoría hegeliana de la subjetividad. La pregunta la hace Fernando Huesca. Y uno de sus argumentos más críticos contra Freud. Se puede considerar a la fenomenología del espíritu y a la filosofía del derecho como una alternativa a Freud o como una manera de complementarlo y corregirlo. Uy, a ver, veamos. Cuando Hegel escribe, cuando Hegel existe, bueno, en el siglo XIX, cuando él habla de la psicología apenas va empezando. Em, no sé si pueda servir esta parte, me parece que sí, pero habría que trabajarla más para quizá poder hacer ciertas correcciones dentro de la psicología, dentro del psicoanálisis. Me parece que es algo que no lo sé, no lo sé ahora que que lo preguntan. Yo pienso que se tendría que investigar más sobre el tema. Me parece que que te daría unas buenas bases, la filosofía, mm, pienso más en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que es donde está desarrollado el tema del sentimiento, digamos que en sus tres fases, y lo va marcando desde la antropología, o sea, todo lo que es el espíritu subjetivo. Eh, Complementaría la fenomenología del espíritu, pero es algo que creo que tendría que trabajarse sobre eso. No creo que el psicoanálisis esté metido con Hegel para hacer psicoanálisis. Ok, bueno, tenemos aún relativamente bastante tiempo, podemos seguir con Sí, sí, algunas claro, preguntas sí, está bien. y tal vez también dentro de un momentito, tal vez puedas como desarrollar vos misma algún elemento si quieres
explicarte más detalladamente con alguna de las cuestiones que nos compartiste. A ver, dice, nos pregunta Thais Vega, ¿podrías por favor profundizar un poco sobre el papel de la virtud en el planteamiento práctico de Hegel? Sí, claro. Uh-huh. Hegel hace un distanciamiento del concepto de virtud, digamos que de los antiguos, de los griegos, y él no retoma el concepto de virtud como tal. Él habla de un concepto más que se podría traducir como rectitud. Y menciona que él se separa de esto porque la virtud en la antigüedad tenía más que ver con una cierta intervención de los dioses, digamos que en Homero, ¿no? Donde había algo de divino y algo de humano que hacía que el sujeto, bajo ciertas circunstancias muy específicas, lograra aparecer como virtuoso, ¿no? Por ejemplo, algún héroe de la antigüedad. Y para Hegel, yo creo que ya desde Aristóteles, y creo que retoma en ese sentido como lo humanístico, se separa de esta participación divina y dice que la virtud se debe realizar en el propio actuar del individuo. Y para Hegel es muy claro que la virtud es esa coincidencia en el individuo entre el querer y el deber, digamos que en todo, siempre, ¿no? Y no es como algo que de repente diga el sujeto, bueno, ya, ahora voy a ser virtuoso, ¿no? Sino que se tiene que reafirmar en cada acto que éste realice en el mundo. Entonces es como ponerse a prueba en cada instante bajo cualquier circunstancia en esta coincidencia entre el deber y el querer. Que es lo que decíamos, digamos, yo tomé el ejemplo del músico, que aparte es un ejemplo de un músico realizado, pero digamos que hay muchísimas personas, muchísimos músicos en potencia, por así decirlo, que solo dicen, bueno, yo quiero ser músico, y nunca agarran una guitarra o nunca agarran ningún instrumento, ¿no? Y solo van por la vida así de, sí, quiero ser músico porque ellos son famosos o porque ellos, no sé, cualquier cosa. O hay otros que también es como de, bueno, quiero ser músico y se meten a una escuela de música y no tienen tampoco la disciplina que requiere la música para poder ser un buen músico, ¿no? Que incluso en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Hegel nos habla de la importancia que tiene la disciplina y cómo esta es la que nos separa de una fuerte manera de los animales, ¿no? Como a partir de la disciplina nosotros podemos tomar nuestro cuerpo como un instrumento, o como un instrumento de nuestra propia alma, que es lo que hace que todo se mueva, y que con esto podamos lograr lo que nosotros nos hacemos o tenemos una idea de nosotros mismos, ¿no? Entonces, este músico tiene que tener cierta disciplina para poder llegar a ser, pues, un músico realizado, ¿no? Y además tiene que tocar en un ámbito social, si no, tampoco puede ser músico, ¿no? No es como que, bueno, ya aprendí música y ahora estoy en mi cuarto cuando no está nadie en mi casa y cuando no hay nadie en la colonia. Yo estoy tocando, ¿no? Y ya soy un músico. No, claro que no. Siempre debe haber un reconocimiento del otro. Entonces, en este sentido, el virtuoso en cualquier acto debe tener cierta disciplina y tiene que hacer coincidir su querer con su deber y demostrarlo siempre ante los demás. Gracias por la respuesta, Yare. Bueno, nos están saludando y nos están viendo desde diferentes partes de América Latina y desde diferentes partes de Europa. Entonces, agradecerles a todas las personas que nos están viendo e invitarlos a seguir viendo siempre las diferentes charlas que está desarrollando la Sociedad de Estudios Hegelianos de Chile. En este caso, estamos con la presencia de Yared Helguera, académica, investigadora de Hegel,
Eh, y aquí tenemos otra pregunta, Jared, voy a realizártela. Dice, ¿podría referirse un poco del papel de la conciencia desventurada y la libertad de la subjetividad? No sé si ocupas que te la repita o... Ah, a ver, la conciencia desgarrada o desventurada es una eh, forma de conciencia que aparece en la fenomenología del espíritu, en la cual esta conciencia solo se queda como en el deber y nunca se realiza, por eso es como desgraciada, ¿no? Digamos que es una conciencia que tiene miedo a realizarse dentro de una sociedad. Entonces, no hace las cosas porque, o sea, todo está como en su alma, como para decirlo como en un aspecto hegeliano, que es como el motor de todo lo que puede hacer el sujeto, pero no logra concretar nada en el mundo. Por eso es como la conciencia desgraciada. O sea, no. Y en este sentido, pues no puede ser una conciencia libre porque no puede realizarse en el mundo. Se queda parada, o sea, se queda como, digamos, como a un pasito de poderlo hacer, pero no lo hace. Y bueno, ya. No. Listo, estaba en silencio. Eh, Han surgido muchísimas preguntas y muchísimos agradecimientos para vos y para tu ponencia. Diego López nos dice, gran exposición. Tengo una pregunta, dice, la eticidad como un momento que engloba los dos momentos previos, entre paréntesis, el del derecho abstracto y el de la moralidad, cierro paréntesis, pregunta, ¿se resuelve en un proceso subjetivo de transformación y no en uno objetivo? No, en la eticidad ya vemos lo universal y lo particular autoconstituyéndose en el mismo movimiento, como este músico que primero aprende música de lo ya establecido y luego da música. Entonces, ¿no? O sea, si lo vemos en un aspecto social, este ejemplo es muy, muy claro, ¿no? O sea, que es estudiar música, es como este movimiento interno, pero tienes que aprender, entonces vas a una institución a aprender música, a hacer propio lo objetivo, hacerlo subjetivo. Y luego, ya cuando aprendiste todo lo que pudiste haber aprendido, quizá puedes empezar a hacer nueva música y eso lo llevas al mundo y eso hace que el mundo se mueva. Y quizá, no lo sé, tú puedas poner tu propia escuela de música y es como es un movimiento infinito que va pasando como de los sujetos a la universalidad y de la universalidad a los sujetos, que se va autoconstituyendo constantemente, siempre, ¿no? O sea, pero esto es lo que pasa en la eticidad, o sea, una autoconstitución de las dos partes en todo momento. Perfecto, Jared. Muchísimas gracias por la respuesta de nuevo. Eh, Como te decía, hay muchas personas que están acompañándonos la tarde de hoy. Eh, Tal vez de momento no hago más preguntas, pero quisiera invitarte a manera tal vez de conclusión, algunos argumentos, algunos elementos, algunas inquietudes que vos misma tengas en este momento, digamos, a partir de las preguntas, a partir de lo que nos has compartido, algunas advertencias también. A modo de conclusión, pues sería maravilloso escucharte y tal vez en esa línea. Sí, mira, quizá esto lo pude haber dicho al inicio. ¿Y por qué el tema de la realización de la libertad subjetiva, no? A mí me interesa muchísimo porque creo, y no es como coaching o estas cosas raras, o sea, pero pienso que cuando tú logras saber que puedes hacer algo a través de la disciplina, del trabajo, de lo que tú quieras, y no por obra del espíritu, y no que estés prendiendo como velitas para que salgan las cosas, o que no estés esperando a ver qué llega, sino que tú vayas creando pues tu propio destino, ¿no? Que agarres las riendas de tu propio destino y que empieces a hacer lo que quieres hacer con tu propia vida.
y también que lo hagas a partir de una autorreflexión muy tuya y no de lo que te digan las personas externas, ¿no? Parece que es pues algo como muy, no sé, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pareciera que todo el mundo sabe estas cosas, pero la realidad es que pues no. Y cuando llegas o cuando llegan los chavitos, las chavitas a la universidad, tienen que elegir carrera, pues a veces no saben, ¿no? Y es como de, bueno, pues voy a estudiar medicina, pero en realidad no hay, creo, una reflexión profunda de lo que tú quieres ser de ti en la vida. Y creo que esto es importante en cada momento de nuestra vida y no solamente cuando vamos a elegir una carrera. Entonces, cuando logras tener esta autoconciencia de ti ante el mundo y ante la realización de este mundo, cuando dices, es que yo realizo el mundo, es que yo soy la que mueve esta objetividad, ¿no? Porque además, pues, ¿cuántos son los que realmente están moviendo esta objetividad y cuántos se quedan o cuántas se quedan? Pues solamente como existiendo, ¿no? Así como de, bueno, pues entonces nazco, voy a la escuela, salgo de la escuela, busco un trabajo, me caso, tengo un carro, tengo una casa, tengo un perro, me muero, ¿no? O sea, ¿cuántas de estas cosas que ya están como establecidas en la sociedad son realmente reflexionadas por mí y es realmente lo que quiero, ¿no? Entonces, tener este ejercicio autorreflexivo todo el tiempo me parece que es, pues, una maravilla, porque justo esto es lo que le da la libertad a las personas, a los sujetos. Y bueno, no sé si esto lo pueden llegar a ver como... A mí me interesaría más que lo dieran personas que quizá no hacen filosofía, que personas que sí hacen filosofía, que son como, pienso yo, más autorreflexivas, pues estaría como más que maravilloso. Por eso escogí, creo que el tema. Y también lo quise hacer como, pues, corto y con ejemplos y algo así como más didáctico al alcance, porque luego Hegel suele ser muy oscuro y muy duro y es como filosofía pura y ruda de que sí, entonces como de, bueno, sí, pero luego pues solo se va a quedar como entre tres, entre cuatro. No sé, a mí a veces me parece que sí hay que, pues, que tenga un mayor alcance. Y este tipo de espacios, las tecnologías que ahora tenemos, pues lo hace posible, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Perfecto, Jared. De hecho, eso te quería decir yo a vos, a modo también de conclusión de mi parte. Yo creo que tu ponencia, como te mencionaba al principio, ha tenido un carácter muy pedagógico. Definitivamente eh, existe una tendencia en la filosofía general, de verdad, desde el origen clásico, pasando por la modernidad, incluso propiamente lo de colonial y en lo que va siendo, digamos, en alguna medida auge en América Latina, a ser, digamos, en ocasiones inteligible, ¿verdad? O a exigir, digamos, a las personas un conocimiento histórico sumamente amplio para poder referenciar históricamente e intelectualmente a los autores y a sus propuestas. Y yo creo que has tenido un trabajo formidable en este sentido, no solamente a partir de los ejemplos que son de un carácter muy pedagógico, sino también a partir de esta posibilidad de, en una ponencia sobre Hegel y sobre la libertad en Hegel, poder mostrarnos, digamos, cómo se plasman estos conceptos también en la cotidianidad y en cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, agradecerte muchísimo, Yaret, por la posibilidad de acompañarnos y realmente decirte que ha sido un gusto y, pues, puesto seguirles invitando a todas las personas que nos acompañen a seguir viendo las próximas charlas de la Sociedad de Estudios Hegelianos, que tengo entendido que la próxima será aproximadamente el 19 de agosto. Entonces, muchísimas gracias por tu compañía, Jared, por tu ponencia y por tu flexibilidad, ¿verdad?, pedagógica para con las personas que no somos propiamente filósofos, sino que somos de todo el mundo y diferentes disciplinas y de diferentes formas de educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a Pablo que anda por ahí. Les Salud. agradezco un montón. Un gusto. Vale.